Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias que venimos trabajando desde el 2020 de manera interrumpida. Hoy tenemos el honor de presentar la charla Estereotipos de Género, Violencia contra la Mujer y Transformación Social, a cargo de la doctora Esther Pineda G., en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue este viernes 25 que pasó, y para nosotros y nosotras es muy importante organizar actividades en el marco de este día, para conmemorar y para sensibilizar en esta temática que nos atraviesa a todos y a todas por igual. Desde ya agradecerles a ustedes por su participación y comentarles que las preguntas, como hay algunas personas que capaz que están conectando por primera vez, las preguntas son a través del chat, me las dirigen a mi persona, y luego al final la disertación de la doctora Esther Pineda se las estaré realizando. Asimismo, también enviamos un link de asistencia en el cual ustedes van a completar, se enviará más o menos dentro de media hora, ustedes van a completar con sus datos y en el transcurso de la semana le estaremos remitiendo el certificado de asistencia de esta conferencia. Desde ya agradecerles nuevamente y le voy a ceder la palabra a la doctora Taliercio para que haga la presentación de la doctora Esther Pineda. Desde ya también, perdón por esto, agradecerle a Marcelo de la Mora, que realizó las gestiones para que hoy podamos contar con la presencia de Esther acá de manera virtual. Así que bueno, muchísimas gracias y Alicia, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ariadna querida, todos los miembros de la facultad, a Marcelo de la Mora, que ha hecho posible este hermoso encuentro con Esther Pineda, valiosísima mujer que nos representa en este mes tan especial, aunque la vida entera tiene que ser de no violencia, no el mes de la no violencia o el día de la no violencia. Yo tengo el honor de presentarla. Ella está en Caracas, Venezuela, y realmente su currículum es emocionante. Yo he hecho un abreviado del mismo. Esther Pineda es socióloga, es magíster en estudios de la mujer, doctora y postdoctora en ciencias sociales en la Universidad Central de Venezuela, investigadora en materia de derechos de las mujeres y discriminación racial, y autora de varios libros, entre los que se destacan Machismo y Vindicación, La mujer en el pensamiento sociofilosófico, Cultura femicidia, Bellas para morir, entre otros títulos. Para nosotros es un honor contar contigo, Esther. Realmente gracias por haber aceptado, gracias Marcelo por haber hecho de intermediario en esta posibilidad tan hermosa. Y bueno, acá tenés una hermosísima audiencia que está expectante de tus palabras. Gracias por todo, el auditorio es tuyo. Hola Alicia, bueno, muchas gracias por esa presentación, por esas palabras, Ariadna también, y Marcelo, por supuesto, por la convocatoria. Para mí era un pendiente poder estar con ustedes antes de que terminara el año, acompañar a la Universidad de Lomas, porque sé además la importancia de acercar las actividades también a las universidades del conurbano, que muchas veces quedan siempre concentradas, ¿no? en las actividades que se hacen en las grandes ciudades, y un poco las universidades o los espacios del conurbano quedan un poco desatendidos, un poco relegados de estas actividades, así que para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Bueno, como ya bien ustedes lo comentaron, hoy quiero conversar con ustedes sobre distintas formas de violencia, de estereotipos, de discriminación contra las mujeres, que siguen muy presentes en nuestra sociedad, y que esta fecha del 25, digamos, el mes de la violencia, el 25 de noviembre, que si bien, por supuesto, debemos trascender estas fechas, pero siempre es una oportunidad para reunirnos en medio de, digamos, de esa oleada, ¿no? A veces de actividades y de problemáticas que nos ocupan. Siempre es una oportunidad para reunirnos, para visibilizarlo, para proporcionar y acercar algunas herramientas para dar la discusión sobre este tema. Y para mí es fundamental hablar de este tema, estereotipos de género, violencia contra la mujer y transformación social, porque esta violencia no nace
o no surge de la nada, sino que es un continuum y producto, ¿no?, de concepciones, de nociones, de estereotipos que se van construyendo, y por eso la importancia de partir de allí. Algo en lo que siempre insisto es que nuestras sociedades de alguna forma se han organizado en torno a una cultura de la discriminación. Y una cultura de la discriminación no solamente en términos de género, sino de distintas formas de discriminación. Sociedades que están organizadas en torno a la otredad, siempre la construcción de un otro distinto, un otro enemigo, un otro visto como inferior, lo cual, por supuesto, es utilizado para justificar formas y sedimentar también en nuestras prácticas, en nuestra vida cotidiana, distintas formas de discriminación, de desigualdad y de violencia. En este sentido, esta cultura de discriminación para mí es aquella en la que se sobrevaloran unos sujetos o unos determinados grupos sociales, y por supuesto en una sociedad donde se sobrevalora un grupo, esto implica necesariamente el detrimento de otros, la descalificación, la subestimación y la inferiorización de otros grupos. Esto puede darse de distintas maneras, puede ser de forma explícita o puede ser de forma solapada, y tiene lugar a causa de la posesión de determinadas características, lo que Irving Goffman llamaba en los 60 algún estigma, ¿no? Que es alguna característica que se le atribuye a una persona, a un grupo, a un sujeto, y que se considera un factor que justifica o que permite su exclusión, su descalificación, su consideración como distinto, e incluso que se genere temor en torno a esta persona o estos grupos. Entonces, esta cultura de la discriminación se organiza en torno a una característica determinada o la pertenencia a un determinado grupo social. Esta, por ejemplo, se da, es muy común a partir de la pertenencia étnico-racial, y que, digamos, justamente ha justificado y ha promovido la discriminación y la violencia, principalmente en el caso nuestro latinoamericano, contra la población afrodescendiente o la población indígena. También se fundamenta en el sexo, por lo cual las mujeres, digamos, históricamente hemos estado en una posición de subordinación, de exclusión, de inferiorización. También por la identidad de género y la preferencia sexoafectiva. Sabemos que en nuestras sociedades sigue presente, sigue vigente la discriminación, la exclusión, los estereotipos sobre la población LGBT, LGBTI. Por clase social, la porofobia sigue muy vigente y muy presente en nuestras sociedades, pero también producto de la apariencia física, la diversidad corporal, por la edad, por la ubicación geográfica, por nacionalidad, por la tenencia de alguna discapacidad. Es decir, cualquier factor que le permita a los sujetos, a las personas, salir de la estructura o del arquetipo del hombre blanco, heterosexual y con recursos económicos, de alguna forma crea las condiciones o favorece el sometimiento o la condición de vulnerabilidad de estar sujeto a distintas formas de discriminación y de violencia. Por supuesto que el gran problema de esta cultura de la discriminación es que históricamente ha apelado a criterios biologicistas o historicistas para legitimarse, para sostenerse y para justificar su existencia. Creo que tengo la conexión un poco inestable, me confirman si no quito la cámara. Estamos bien, Esther. Ok, perfecto. No, es que me salía como la notita ahí. Bueno, entonces estos criterios biologicistas o historicistas han sido siempre la justificación para sostener la desigualdad, para sostener la otredad, para sostener la discriminación y la violencia. Y esto se sostiene a través de esas narrativas en la vida cotidiana, a través de representaciones y a través de prácticas en las que se afirma siempre de que, bueno, un grupo determinado es biológicamente inferior,
digamos, argumento que se ha utilizado mucho sobre las mujeres y sobre la población racializada, o argumentos como que determinadas experiencias y modos de vida son antinaturales, muy utilizado respecto a la población LGBT, o la idea de que simplemente siempre ha sido así, o que es funcional y es necesario para mantener el orden social, que son narrativas y recursos que se utilizan mucho justamente para sostener la discriminación por motivos de clase o la xenofobia, entre otros. Entonces, esta cultura de la discriminación convierte la diferencia, que es universal y que todas y todos somos diferentes por las múltiples razones que ya he mencionado, convierte la diferencia en la desigualdad, la utiliza como una justificación para crear desigualdad social y por supuesto de esta manera normaliza, transmite, socializa y reproduce la discriminación y al reproducir y normalizar la discriminación, por supuesto estamos avalando, estamos habilitando, estamos permitiendo y estamos promoviendo incluso la violencia en sus distintas formas, en sus distintas expresiones. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, porque bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Si nos quedamos en esto de la cultura de la discriminación y las distintas expresiones que tiene, pero en el caso que nos ocupa el día de hoy, que nos convoca, que tiene que ver con esta violencia sexista y misógina, parte del hecho, fundamentalmente, que esa diferencia biológica existente entre hombres y mujeres ha sido utilizada sistemáticamente, ha sido reproducida sistemáticamente para crear desigualdad social entre hombres y mujeres. Prácticas que fundamentalmente califican a las personas en categorías o escalas de superior o inferior. Por supuesto, escala en la que se concibe, se sostiene que el hombre tiene una posición de superioridad y las mujeres una posición de inferioridad, lo cual ha justificado una situación de dependencia y de tutelaje masculino además. Que quizás en nuestras sociedades no lo vemos tan recurrente o tan explícito, pero en otras es más explícito, digamos, estas formas de tutelaje, pero que siempre tienen lugar en las sociedades nuestras latinoamericanas como en otras también, sea el tutelaje paterno, sea el tutelaje en el contexto de la relación de pareja o incluso en otras sociedades donde esto es más exacerbado, incluso el tutelaje de los hijos varones. Por supuesto que estas desigualdades entre hombres y mujeres han estado presentes en las diferentes etapas del proceso histórico-social, es decir, no ha habido aún ninguna sociedad, ningún grupo social que conocemos que esté exento del sexismo y de la misoginia. No ha habido ninguna etapa, ningún proceso histórico-social donde las mujeres no se hayan encontrado en situación de vulnerabilidad, en situación de tutelaje, en situación de distintas formas de violencia y discriminación. Y aún con los avances que hemos alcanzado, los espacios en los que nos vamos incorporando, seguimos enfrentando distintas formas de supeditación, de subordinación o de dificultades al ingreso, al ascenso y al sostenimiento y permanencia en distintos espacios. En estas sociedades se denomina estas formas de discriminación, de desigualdad, se le denomina sexismo, y que tiene que ver básicamente con esa desigualdad entre los sexos y cómo está orientada a desfavorecer, por supuesto, a las mujeres, y en los diferentes ámbitos en los que hacemos vida, en el ámbito político, en el ámbito económico, que son ámbitos que siguen liderados y que siguen monopolizados por los hombres, por lo masculino. Es decir, la participación de las mujeres a nivel mundial en el ámbito político no supera aún más del 22%, incluso en determinados periodos desciende. En el ámbito económico, los grandes capitales siguen siendo capitales en manos masculinas, y lo podemos ver, por ejemplo, con un Elon Musk, como con, digamos, todos estos grandes personajes de la actualidad y sobre todo dueños de
de estas grandes corporaciones, además tecnológicas, sigue el capital, los grandes capitales concentrados en manos masculinas. El poder religioso sigue en manos masculinas, el poder bélico siguen siendo los hombres a nivel mundial quienes siguen decidiendo quiénes van a la guerra, cuándo empezar una guerra, dónde y contra quiénes hacer las guerras. Por supuesto, también siguen siendo quienes mantienen el poder a nivel jurídico, a nivel ideológico, a nivel educativo y también familiar. Y por supuesto, escenarios, todos estos en los que a las mujeres se nos han atribuido características subordinadas y además peyorativas, es decir, se nos sigue adjudicando la abnegación, se nos sigue adjudicando la renuncia a los espacios de liderazgo y de participación social, esto en detrimento de el cuidado y la atención y la dedicación al amor romántico, a la maternidad, a la familia, porque esto han sido además yo le llamo la tríada de la dominación sobre las mujeres, y tiene que ver con esos tres grandes imaginarios y mandatos que se nos imponen, que deben ser nuestra prioridad. Una de ellas es el amor romántico, el segundo de ellos es la maternidad y el tercero el mandato de la belleza. Los tres además confinan a las mujeres al espacio privado, mantienen a lo largo de su vida a las mujeres en el espacio privado y hacen a las mujeres priorizar, digamos, lo privado, sea sobre sí misma o sobre los otros, en función de cumplir y satisfacer con esas expectativas. Y en este contexto y con estos imaginarios, por supuesto, tienen lugar, propician, favorecen el ejercicio de la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Pero estas formas de desigualdad, discriminación y violencia tienen su origen en las concepciones que de las mujeres se tienen. ¿Y cuáles son estas concepciones? Es decir, lo que se piensa, lo que piensa la sociedad como un todo, y no estamos hablando, pues siempre sale alguien y dice, no, pero es que yo creo que las mujeres son lo más importante, son lo más maravilloso, son seres valiosos, sí, pero lo que piense alguien en la individualidad no cambia el lugar de las mujeres en el mundo, no cambia su lugar social. Y cuando se habla de estas concepciones, se habla justamente de esa mirada, de lo que se piensa, de lo que se cree, de lo que se espera de las mujeres en sociedad como un todo. Y por supuesto, de lo que se piensa de las mujeres va a depender ese lugar y ese trato que se le da a las mujeres en la sociedad. Y esto está muy vinculado al hecho de que, y es algo que desarrollo en el libro Machismo y Vindicación, Concepciones de la Mujer Concepciones de la Mujer en el pensamiento sociofilosófico, y tiene que ver con esa idea de que a través del pensamiento religioso, a través del pensamiento filosófico y a través del pensamiento incluso científico, se legitimaron durante mucho tiempo concepciones y nociones en las que se legitimaba esa supuesta inferioridad de las mujeres, en las que se legitimaba las mujeres en condición de tutelaje bajo los hombres, y lo podemos ver, por ejemplo, en múltiples intervenciones de Tomás de Aquino, lo podemos ver en intervenciones y nociones de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, y lo podemos ver incluso desde el pensamiento científico, un Darwin o un Durkheim, que decía incluso que las mujeres tenían el cerebro más pequeño que los hombres, ¿no? Entonces, todo este pensamiento que ha constituido además las bases del pensamiento de nuestras sociedades, de ese pensamiento religioso, filosófico, científico, por supuesto, en sus experiencias históricas también, principalmente a través de lo que han dicho grandes líderes de la política o de posiciones mundiales, donde siempre se adjudica a las mujeres nociones de frivolidad, nociones de cierta ingenuidad también, nociones también de mucha, ¿cómo lo diría? De mucha
afectividad, ¿no? De la idea de que las mujeres somos irracionales, somos muy pasionales, mientras que a los hombres se les adjudica la razón, ¿no? El pensamiento científico, el pensamiento, la capacidad de racionalidad y de mayor control, mientras que nosotras estamos dominadas por las emociones, y eso, según estos argumentos, de alguna forma impiden o limitan nuestras posibilidades del ejercicio en lo político, en lo económico, entre otros. Y esto, por supuesto, estos estereotipos, estas nociones, estas concepciones es lo que ha permitido la construcción de los llamados estereotipos de género. Estereotipos de género que son esas grandes ideas, como ya venía comentando, esas ideas y esas características que se insiste en que los hombres y las mujeres poseen o deben poseer. Es decir, si no las posees, bueno, tienes que abocarte a eso porque si no algo mal hay en ti. De alguna forma está fallada, ¿no? Y que de alguna forma intentan direccionar nuestras actuaciones, nuestros comportamientos, la forma en que nos vestimos, la forma en que nos relacionamos, qué debemos elegir, qué debemos trabajar, y por supuesto, en la medida que rompemos con esta expectativa, y en la medida que cuestionamos, transgredimos estas expectativas y estos mandatos, estos estereotipos, vienen los cuestionamientos, los señalamientos, e incluso la puesta en duda y puesta bajo sospecha, ¿no? de la preferencia sexoafectiva de hombres y mujeres, bajo la idea tan estricta y binaria en estos términos, de que si no respondes a determinados comportamientos, mandatos, incluso forma de vestirte y relacionarte, algo mal está en las personas. Y por supuesto, en este contexto a las mujeres se le atribuye características, ya lo comentaba alguna de ellas, bueno, la ignorancia, la pasividad, la debilidad. Cuando se habla, por ejemplo, del sexo débil, ¿no? Se sigue insistiendo y se sigue usando además ese argumento. Lo utilizan además mucho los medios de comunicación todavía y las revistas dirigidas a las mujeres. Perdón. Las revistas dirigidas a las mujeres, que nos siguen vendiendo como nuestros únicos intereses, hablar de hogar, hablar de belleza, hablar de sexualidad y de crianza, mientras que a los hombres les siguen vendiendo las revistas y las publicaciones dirigidas a ellos, por supuesto, contenido vinculado al sexo, a los deportes y a los automóviles. A las mujeres se nos sigue adjudicando la irracionalidad, la abnegación, la vanidad, la intuición, mientras que los hombres, por supuesto, se consideran seres activos, seguros, racionales, fuertes, dominantes, con autoridad, y se les otorga el monopolio de la violencia, de la agresividad y también de la verdad. Esto de alguna forma es lo que contribuye al hecho de que cuando los hombres ejercen la violencia, esto de alguna forma sigue contando con aceptación, con receptividad y con validación social, porque se sigue creyendo de que, bueno, es que ellos son así, que los hombres son así, ¿no? Y se sigue adjudicando y atribuyendo a la naturaleza, a esa supuesta naturaleza, a esa supuesta condición biológica. Y este pensamiento, esto ya lo comenté, se ha sostenido, se ha construido, se ha difundido y se ha transmitido transgeneracionalmente y también históricamente a través de esos mensajes transmitidos, producidos por pensadores, por personajes emblemáticos de la religión, de la historia, de la política, que se reproduce, se sigue reproduciendo aún en la actualidad con comentarios de grandes líderes, ¿no? A nivel mundial, que siguen colocando a las mujeres en ese lugar de subordinación y reduciéndolas al espacio privado, y que por supuesto el hecho de que este pensamiento fuera difundido, fuera divulgado a través del pensamiento religioso, filosófico y científico, lo hizo de alguna forma incuestionable y en apariencia también inmodificable, ¿no? Porque si crees en la religión, se supone la religión, la fe no se cuestiona. Pero si también crees en el pensamiento científico, si lo dice la ciencia y si lo dicen los grandes pensadores, entonces tampoco se cuestiona. Entonces, de alguna forma, con independencia de cuáles hayan sido las creencias predominantes en una determinada época o por parte de determinados sujetos, esta ha sido la manera de sostener y de mantener el pensamiento.
Estas concepciones, por supuesto, ¿qué es lo que generan? ¿Qué es lo que producen? Crean las condiciones para que las mujeres, si se cree que las mujeres son inferiores, si se cree en una sociedad que las mujeres son propiedad de los hombres, si se cree que las mujeres son irracionales o que tienen menos capacidad, digamos, de producción, de conocimiento o intervención social, crea las condiciones y las justificaciones para que las mujeres sean discriminadas, sean insultadas, sean humilladas, despreciadas, es decir, para que sean objeto de violencia, discriminación en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, sea lo familiar, lo escolar, laboral, relacional o lo mediático. Además, todo esto crea las condiciones para que las mujeres sigan siendo excluidas, sigan siendo desplazadas, sigan siendo relegadas de los diferentes ámbitos de producción de conocimiento, del arte, de la ciencia, del ejercicio del poder y de la toma de decisiones. Un ejemplo de ello tiene que ver, por ejemplo, que cuando pensamos en científicos o en grandes científicos, el imaginario y las representaciones, incluso iconográficas, siguen siendo, ¿no?, del científico loco, ¿no?, ese hombre de grandes ideas, de ese pensamiento extraordinario, pero no se sigue sin vincularse a las mujeres a este pensamiento científico. El arte también, cuando se habla de arte, se sigue pensando en estas grandes figuras tradicionales, se habla de un Picasso, se habla de un Miguel Ángel, pero no se habla de estas grandes mujeres que también han contribuido al arte. Y cuando se habla de ellas, se habla en una posición de mujeres en condición de dependencia, de vulnerabilidad, entonces se ponen de ejemplo una Frida Kahlo, ¿no?, muy dependiente emocionalmente, por su historia amorosa, o una mujer enferma, ¿no?, por todos los problemas de salud que atravesó. Entonces siempre hay una representación y un imaginario en el que se legitima esa supuesta vulnerabilidad de las mujeres, mientras se exacerba, ¿no?, esa potencia y ese poder masculino. Y por supuesto, en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, cuando las mujeres participan en lo político y sobre todo en lo que tiene que ver con actividades de composiciones, pues, de elección popular o participación política a nivel comunitario, siguen las mujeres en esas posiciones de lo comunitario, de quienes realizan gestiones, de quienes realizan asambleas, pero quienes siempre terminan siendo elegidos y siguen tomando las decisiones son hombres. Y de este modo, por supuesto, ¿qué ocurre con esto? Que se desestima la importancia de los aportes de las mujeres a la sociedad. Eso es lo que sostiene. Y lo sostiene en el tiempo. Entonces, dicho esto, siguen existiendo y siguen vigentes a partir de estas concepciones múltiples y sistemáticas formas de discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres. Nociones y expectativas además que siguen presionando a las mujeres hasta el día de hoy, que hay quienes las consideran, algunas de ellas ya superadas, ya trascendidas, pero que en realidad siguen condicionando la vida de las mujeres en la cotidianidad. Un ejemplo de ello es que sigue existiendo presión social para que las mujeres se unan en pareja, sigue por mucho de que creemos que es algo que hemos superado, siguen los cuestionamientos, siguen presentes, sigue la noción, incluso los mismos medios lo siguen titulando así. Si mujeres viajan solas, por ejemplo, acaba de pasar con el Mundial, mujeres que están viajando, entre ellas compañeras, amigas, madres, hijas, amigas, viajando al Mundial, y dicen, las mujeres están viajando solas, las mujeres están viajando sin hombres solas, pero están yendo 5 al Mundial, 5 amigas se fueron al Mundial, están solas, no, pero en las nociones sociales inmediatas sigue estando sola si no está acompañada de un hombre, el que sea, pareja, amigo, padre, pero sigue en el imaginario estando sola. Sigue habiendo control sobre la natalidad de las mujeres, y esto de distintas formas. Sigue presente a través de la presión para el hecho de ser madre, pero sigue también presente en ese control social e institucional de los cuerpos sobre las mujeres, países en los que sigue presente y vigente
la penalización de la interrupción del embarazo, la imposibilidad de acceder a la interrupción del embarazo, incluso donde hay promoción, exacerbación de la natalidad, ¿no? Con fines, además, por supuesto, económicos y políticos. Persiste la imposición de los cánones de belleza, que esto es algo de lo que hablo mucho, con mucha frecuencia, y cómo se imponen estos cánones de belleza a través de distintos mecanismos, reduciendo a la mujer a un objeto, ¿no?, de consumo masculino, a través de lo cual se legitima y se mantiene a través del bombardeo de estos imaginarios, estos cánones y estereotipos de belleza en la televisión, la publicidad, en el cine, pero también se sostiene esta imposición de estos cánones a través de la violencia estética, de cómo se nos vende una multiplicidad de productos y servicios para satisfacer estos estereotipos de belleza, y por supuesto a través de los distintos comentarios, prácticas, interacciones en las que se sigue poniendo foco sobre nuestro aspecto físico, sobre nuestra corporalidad, sobre nuestra piel, sobre la forma en la que nos vemos, y que tiene lugar tanto en el ámbito familiar, en los espacio público, en los diferentes espacios en los que hacen vida, donde constantemente vemos expuesta nuestra imagen a la evaluación de las otras personas, y que crece además también en el contexto de las redes sociales, donde hay una evaluación permanente de la imagen nuestra por parte de otras personas, y que es una evaluación además que recibimos ya no solo de los conocidos, de la gente que hace parte de nuestra vida constantemente, sino por parte incluso de desconocidos, ¿no?, en el contexto de las redes sociales. Y por supuesto también cada vez más intervienen las redes sociales en estos cánones de belleza, con por ejemplo los filtros que permiten modificar la apariencia, y permiten, ¿no?, mostrarle a las mujeres cómo lucirían si respondieran a esos cánones de belleza, que en muchos casos está propiciando la realización de procedimientos estéticos para cumplir con eso. Gente que está yendo con la foto modificada con un filtro para decir yo quiero verme así, y realizarse los procedimientos de una bichectomía, una modificación de mandíbula, los ojos de zorro o la inyección de ácido hialurónico para tener una maxiboca, como es lo que está en tendencia. Además de ello, por supuesto, sigue existiendo la brecha salarial, sobre todo en países como los nuestros, en América Latina, donde además las mujeres están, la mayoría de las mujeres están sujetas más al empleo precario y al trabajo informal. La brecha de ascenso en los puestos de coordinación, supervisión y dirección, y que esto también está muy presente no solo a nivel institucional, a nivel empresarial, sino también en el ámbito académico. Las brechas de capacitación, siempre hay ciertas preferencias, ¿no?, para elegir quiénes van a una capacitación, cuando estas son, digamos, pocos cupos, entonces se suele elegir más que participen los hombres en las capacitaciones que permiten elevar o ascender puestos de coordinación, supervisión, entre otros, mientras que a las mujeres se les envía solamente aquello vinculado, ¿no?, a esto que tiene que ver con género, estereotipos, porque se cree que es un asunto de mujeres solamente y que no involucra a la totalidad de la sociedad. Ni hablar del acoso sexual que sigue presente en las instituciones y empresas, y la desigualdad sexista que persiste en el hogar mediante la ausencia de corresponsabilidad. Y sabemos que las tareas y las actividades de cuidado, tanto como las actividades de sostenimiento, ¿no?, de la vivienda, como de cuidado de los hijos y las hijas, y el cuidado también de personas mayores o con discapacidad dentro del hogar, sigue recayendo en mayor medida sobre las mujeres. Además de esto, las mujeres en nuestras sociedades siguen expuestas y siguen siendo víctimas de múltiples formas de violencia, y hay muchas violencias, digamos, algunas que no son tan explícitas, pero que siguen presentes en nuestras sociedades, contribuyen al mantenimiento de esas otras formas de violencia más explícitas, más visibles y más físicas en la sociedad. Entre esas, la violencia simbólica y la violencia mediática. Para mí, sin duda, la violencia mediática tiene un gran impacto en nuestras sociedades,
sostiene estas concepciones de las que yo les he hablado, sostiene estos estereotipos y además contribuye a sedificarlos, a transmitirlos y a mantenerlos en el tiempo. Además, por supuesto, la violencia laboral, la violencia política, patrimonial, la violencia institucional, que esta violencia institucional es además una de las grandes razones por lo cual muchas mujeres víctimas de violencia terminan en un femicidio, ¿no? Las mujeres cuando acuden a las instituciones, muchas veces se insiste en la idea de que tienes que denunciar la violencia, pero cuando las mujeres acuden a denunciar estas violencias, no son atendidas o son maltratadas por los funcionarios y funcionarias y en algunos casos sus denuncias no son recibidas o cuando son recibidas no son procesadas, aun cuando lo hayan hecho de forma reiterativa, lo cual por supuesto tiene como desenlace los femicidios. Ni hablar de la violencia obstétrica, del acoso, acoso callejero, acoso también digital, la trata con fines de explotación sexual, que cada vez más es promovida y naturalizada en los imaginarios de las más jóvenes y de las mujeres, sobre todo con aplicaciones, y los medios cada vez más promueven y naturalizan, ¿no? La explotación de la corporalidad como una forma de subsistencia, sobre todo aprovechándose de la precariedad y la precarización de la vida de las mujeres, y la cual además se exacerbó en un contexto de pandemia, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física y el femicidio, que como bien sabemos tiene unos altos índices de ocurrencia en América Latina y que se profundice cada vez más, no solamente los números, es decir, no solamente se magnifica en términos cuantitativos, sino también cualitativos, es decir, los femicidios cada vez más se realizan con más violencia, con mayor crueldad, y esto tiene que ver con impunidad, es decir, muchos hombres están conscientes de que las muertes de las mujeres no son perseguidas, muchos de ellos ni siquiera son buscados y en muchos casos, incluso cuando son detenidos, rápidamente obtienen beneficios procesales o liberados rápidamente o sobreseídos por estos delitos. Estas formas de violencia en muchos casos son perpetradas por la pareja o expareja, en el caso de femicidio y la violencia física, pero también por hombres pertenecientes al grupo familiar, conocidos con quien la víctima mantenía o mantuvo algún tipo de relación de cercanía, pero también de amistad, de dependencia o subordinación, como puede ser el caso de por parte de jefes, por parte de maestros, por parte de alguna persona con autoridad o cercanía a estas mujeres, pero también por parte de desconocidos con quien la mujer nunca tuvo ningún tipo de vínculo y que en algunos casos muchas mujeres y niñas son secuestradas, son agredidas en los espacios públicos o saliendo del colegio, saliendo de su trabajo, cuando tomaban algún transporte público, es decir, no hay ningún espacio realmente, sigue sin haber ningún espacio seguro o de garantía de la vida y de la seguridad y de la integridad de las mujeres. En el caso de América Latina, específicamente esta violencia física y el femicidio suele tener lugar o se manifiesta en situaciones en las cuales el hombre percibe, ve una conducta liberadora, una conducta emancipadora o autónoma de las mujeres y que el hombre concibe o asume como castradora o como desafiante, ¿no? Ante su autoridad además que ha sido históricamente validada y otorgada como monopolio a los hombres. Entonces es vista cualquier actitud de emancipación, de liberación, de autonomía por parte de las mujeres es vista por él como una agresión a su virilidad. Esto pasa, por ejemplo, cuando mujeres que estuvieron fuera del mercado laboral se reinsertan o se insertan por primera vez en el mercado laboral, del trabajo remunerado, o cuando comienzan a estudiar o retoman estudios, cuando comienzan a frecuentar amistades o familiares, es decir, cuando salen de ese control masculino, esto comienza a ser visto como una agresión, o en casos cuando las mujeres
ya sea que sufrieron violencia previa o no la habían sufrido, pero deciden terminar la relación, de alguna forma esto también es asumido como una forma, como una afrenta, ¿no? Por estos hombres. Entonces también por eso hay que romper un poco a veces con esos estereotipos de algunas campañas contra la violencia, que insisten en la idea de, bueno, date cuenta, sal de ahí, identifica las señales, porque en muchos casos las mujeres sí identificaron las señales. Justamente muchas mujeres son asesinadas cuando no solamente identificaron las señales, sino que dejaron a la persona, dejaron a la pareja, cuando se fueron, y justamente muchos de ellos las persiguen y las asesinan, las acosan en sus espacios de trabajo, las buscan en los espacios o en los lugares donde ellas se van a vivir, con familiares o con amistades, tratando de poner distancia con estas parejas y las asesinan a ellas, incluso los femicidios vinculados, es decir, terminan asesinando a otras personas, amistades, madres, hermanos, padres de estas mujeres, en esa búsqueda o necesidad de control, de retomar el control sobre ellas. Y entonces ahí es la importancia, ¿no?, del cumplimiento estatal, de la protección de las víctimas que buscan y que acuden por ayuda. No sirve de nada que les digamos, bueno, vamos y denuncia, cuando no hay capacidad de respuesta y de protección de esas mujeres. Entonces, pero además de ello, el hecho de ser mujer no se vive de igual forma para todas las mujeres. Estas opresiones, estas formas de violencia de las que he hablado, se profundiza en el caso de las mujeres racializadas, indígenas y afrodescendientes, se profundiza en el caso de las mujeres precarizadas, es decir, mientras menos recursos económicos, por supuesto, más expuesta a estas múltiples formas de desigualdad, discriminación y violencia. También sobre las mujeres transgresoras de la heterosexualidad, mujeres de los países en vías de desarrollo, por supuesto. En los países en vías de desarrollo tenemos unas condiciones de mayor vulnerabilidad que las mujeres en países, digamos, los llamados desarrollados. También tiene que ver y se profundizan estas violencias según las experiencias de territorialidad o transfronterizas, es decir, las mujeres en zonas o en contextos fronterizos o en contextos de movilidad, sea de fronteras internacionales o de migración incluso nacional, también se enfrentan a estas formas de violencia. Sobre todo en el caso de las migraciones internacionales y cuando hay condiciones de vulnerabilidad, muchas mujeres están expuestas a las agresiones sexuales, están expuestas al tráfico de personas, están expuestas a la trata de personas, entre otros. Y por supuesto también se profundiza en el caso de la tenencia o no de algún tipo de discapacidad y se manifiesta de forma diferenciada en las niñas, adolescentes, mujeres adultas o ancianas. Es decir, si bien en ningún momento de la vida a lo largo de toda la vida, las mujeres estamos expuestas a múltiples formas de violencia, es decir, esto no desaparece en ningún momento, pero se vive de forma distinta según la etapa de la vida que atravesamos y se profundiza mucho más si hay alguna experiencia de excepcionalidad. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros o qué podemos hacer para resistir, enfrentar, deconstruir estos mandatos sociales y formas de violencia? Muchísimo, por supuesto, hay muchísimo por hacer, ¿no? Apenas puedo mencionar algunas cosas porque digamos, un trabajo permanente, es un trabajo de mucho tiempo y es un trabajo tanto individual como colectivo. Pero me permito mencionar, por ejemplo, la importancia de la discusión de la problemática de las violencias, la desigualdad y la discriminación en los diferentes espacios en los que hacemos vida. Es decir, tenemos que hablar de esto constantemente. No solamente cuando nos impacta un caso muy mediático de violencia, un caso muy mediático de femicidio, volvemos a hablar sobre eso 1 o 2 días y desaparece después el tema, digamos, de nuestra vida cotidiana. Es un problema que tenemos que hablar y que tenemos que hablar en familia, que tenemos que hablar en las aulas, que tenemos que hablar en los espacios laborales, que tenemos que hablar, que se tiene que hablar en medios, que se tiene que hablar en las comunidades constantemente. A veces no sabemos o no creemos que a alguien que pueda estar viviendo violencia le pueda servir esa información o eso que llevamos, ¿no? Y que ponemos de manifiesto. Además el saber que otras
Ahora, Esther, me parece que estamos con un temita de conexión. Vamos a guardar, a ver si ya se conecta. Por lo pronto vuelvo a enviar el link de asistencia, por si alguna persona no lo completó todavía. A ver, aguárdenme. Perfecto. Y comentarles que tenemos este jueves a las 17 horas una actividad que se llama Violencia de Género en el contexto, en los crímenes de lesa humanidad. Va a estar a cargo de la doctora Viviana Beigel, que es una abogada querellante en juicios de lesa humanidad, abogada mendocina. Así que las personas que quieren participar podrán hacerlo inscribiéndose, que al mail que les voy a dejar ahora en el chat. Aguarden un segundito. Y Ali, te voy a ceder la palabra para también, si quieres comentar cómo sigue, qué tenemos la semana que viene. Ahí está Bueno. Esther. A ver, aguárdame. Esther. A ver si puede volver ella, porque para que finalice esta brillante disertación. Ahí está, Perdí Esther. la conexión, disculpen. No, no pasa Acá nada. estoy de nuevo. Ahí está. Adelante, Esther. Okay. Bueno, sabemos que con este tema de la virtualidad son las cosas que pueden pasar. Bueno, les decía que muchas veces también poner el tema en los espacios en los que hacemos vida sirve para alertar o para dar herramientas, no solamente a quien ya está viviendo algún tipo de violencia y que le permite no sentirse tan sola, tan juzgada, digamos, en ese proceso de búsqueda de salir de una forma de violencia, sino también a quienes no la están viviendo, pero que a veces creemos que las violencias nada más es la violencia física, por ejemplo, la más explícita, y hablarlo, ponerlo, socializarlo en los diferentes espacios en los que hacemos vida, permite identificar, alertar sobre otras formas de violencia que en un escenario en el que, por ejemplo, te insertes, sea laboral o sea pareja, en el que te insertes, cuando comienzas a manifestarse algunas cosas, se puede identificar con más rapidez, sobre todo adolescentes en el contexto de relaciones de noviazgo o estudiantes en sus primeras experiencias laborales, ¿no? También permite tener referencias sobre eso. Ni hablar de violencia estética o violencia mediática, que en la medida en que hablamos de eso, que lo podemos identificar más rápido y podemos también construir más rápido herramientas para desarticularlo. Es también importante la visibilización y denuncia de esa desigualdad en los que hacemos vida y la exigencia de espacios y políticas de igualdad en los diferentes ámbitos en los que participamos. Porque muchas veces, digamos, simplemente se subestima, se asume que, bueno, si quieren hablar de cosas de género, organícense por ahí ustedes las mujeres. No, hay que exigir también organizarnos y exigir a las instituciones, sean educativas, sean laborales en las que hacemos vida, la incorporación de espacios y de políticas y de medidas, ¿no?, que contemplen la igualdad y también la intervención ante formas de discriminación. La denuncia y la visibilización de esa discriminación, de la desigualdad y la violencia a través de la creación, para mí yo creo que esto es un punto muy importante, a través de la creación de lo que podamos y queramos, ¿no?, o de lo que nos convoque, lo que nos motive, sea a través de la música, de la pintura, de la escritura, de la actuación, de cualquier herramienta de la que podamos hacer uso, y que permite de alguna forma colectivizar la experiencia. No siempre tiene que ser bajo, digamos, la rigidez o bajo la estructura de formatos o contenidos estrictamente académicos, sino cómo podemos hablar, problematizar o acercar estas problemáticas a través de otras herramientas, a través de otros recursos que permitan divulgarlo, acompañarlo, pero también que nos permita a nosotros y a nosotros exponer y visibilizar nuestras experiencias con estas formas de discriminación y violencia y socializarlo. Y por supuesto la transformación de prácticas y discursos personales, es decir, sabemos que el hecho de que yo cambie mis prácticas y discursos no va a solventar o a solucionar los problemas de discriminación, desigualdad y violencia social, pero sí es el primer paso, sí es una herramienta fundamental
si cada uno de nosotros y nosotros comenzamos a erradicar formas de nociones estereotípicas, prejuiciosas que tenemos sobre las otras personas, sobre las mujeres, si dejamos de reproducir discursos y prácticas discriminatorios o violentas o de descalificación, por supuesto de alguna forma suma, ¿no?, a ese entramado social, como también el dejar de reírnos de comentarios sobre la corporalidad del otro, dejar de reproducir ciertas prácticas, ¿no?, en sociedad, o alertar a la otra persona, que muchas veces lo tiene tan internalizado que no reconoce o no identifica que está reproduciendo formas de estereotipos y de violencia, y también alertarle, ¿no?, cómo sus discursos o sus prácticas lo sostienen. La importancia del apoyo y la solidaridad entre mujeres para rescatar las prácticas de cooperación por encima de las ideas de competencia que se nos han impuesto, y esto es un hecho, digamos, muy patriarcal que se nos ha socializado. Digamos, los espacios de participación y de decisión entre las mujeres son muy pocos. Son muy pocos los espacios que tenemos nosotras para hacer visible o hacer valer nuestro conocimiento, nuestras herramientas. Entonces, en algunas oportunidades, cuando las mujeres llegan a ciertos espacios, comienza la competencia por esos espacios, esos recursos, ¿no?, escasos, que ha sido muy poco lo que han dejado para nosotras. El poder colaborar, el poder construir desde las ideas de cooperación y no desde la competencia y la rivalidad, como se nos ha socializado, sobre todo los medios han hecho mucho daño en esto, la idea de que la otra es la enemiga, la otra es la competencia, ¿no? Donde las mujeres comienzan a destruirse, las telenovelas nos han hecho un daño terrible, ¿no? Entonces los espacios donde hay pocos recursos o donde hay pocos espacios de poder o de ejercicio o de poder mostrar lo que somos, entonces se convierten en espacios de rivalidad. Y por supuesto, esta transformación no es responsabilidad de las mujeres, no basta con nuestras acciones, no basta con nuestras iniciativas. Los hombres necesitan involucrarse en estas problemáticas, necesitan participar de estas actividades que hacemos, necesitan problematizar y cuestionar sus concepciones, la forma en la que conciben a las mujeres, la forma en la que tratan a las mujeres, la forma en la que se relacionan con las mujeres. Porque es una violencia de los hombres hacia las mujeres. Nosotras podemos tomar toda la conciencia del mundo y cambiar nuestras prácticas y nuestras dinámicas entre nosotras, pero mientras ellos no cuestionen y modifiquen sus propias prácticas, es poco lo que podemos lograr. Y por supuesto, en lo personal, lo familiar y los grupos de pares, en lo que hacemos vidas, comenzar a cuestionar los estereotipos, las ideas digamos, con las que han construido la masculinidad, la idea de que para ser considerados hombres deben cumplir con ciertos comportamientos y actitudes, tienen que comenzar a dejar de reproducir en sí mismos y dejar de transmitirlos a los niños estas ideas, estos prejuicios, estas nociones, ¿no?, de esa masculinidad hegemónica. Y por supuesto, transitar hacia la corresponsabilidad en las tareas y actividades del hogar. Y además, que es fundamental hablar entre hombres sobre esas desigualdades, situaciones en las que se encuentran en desventaja las mujeres, y por supuesto esas situaciones en las que ellos se encuentran en privilegio y ventaja sobre nosotras. ¿Qué pueden hacer desde sus lugares de privilegio y de ventaja? ¿Qué pueden hacer desde esos lugares, espacios académicos, empresariales, políticos, los que ocupan posiciones de poder, posiciones de decisión? ¿Qué pueden hacer desde allí para acompañar, para apoyar a las mujeres y contribuir a la erradicación de formas de discriminación, desigualdad y violencia? Y por supuesto, pensar y comenzar a reflexionar en su individualidad y en grupos, entre otros hombres también, qué pueden hacer desde los lugares que ocupan y con los beneficios que detentan. Pueden contratar más mujeres, pueden apoyar su educación, pueden acompañar sus iniciativas, pueden atender sus denuncias, es decir, qué pueden hacer desde el lugar en el que cada uno está, qué puede hacer desde allí. Y sobre todo, y esto va para todos y todas, leer sobre feminismo,
conversar con amigos y compañeros sobre la violencia machista. El feminismo no es solamente para las mujeres, es para todos y para todos. Hacerles saber entre hombres al otro compañero, amigo o familiar cuando está produciendo estereotipos, comentarios y prácticas sexistas, cuando lo que está haciendo, porque muchas veces los otros son espectadores de lo que hacen y dicen, no, pero que yo no estaba participando, pero estabas ahí y no dijiste nada, ¿no? Entonces, donde hay situaciones de acoso, donde hay situaciones de violencia, donde hay situaciones de vulneración de las mujeres, entonces, aunque no lo hayas producido tú mismo directamente, pero por supuesto, si no participas, si no intervienes, si no señalas también al otro como compañero de que no está bien, que está sosteniendo la violencia, se es partícipe de ella también. Bueno, yo llego hasta acá y quisiera leer, escuchar sus comentarios. Bueno, Esther, muchísimas gracias. La verdad que fue excelente. Se pasó volando la hora. No puedo creer que ya sea las 5. Tenemos un par de preguntas, así que no voy a dar muchas vueltas. Voy a arrancar con las preguntas directamente. Tenemos una primera pregunta de Florencia que dice: si crees que es una solución puede ser desarmar los famosos pactos de caballeros o que las mujeres formemos nuestros propios códigos, donde nos acompañamos, donde las miradas cómplices son parte y seamos contención y apoyo. Digamos, todo esto forma parte y es necesario, pero no es, digamos, suficiente, ¿no? Los hombres, por supuesto, tienen que romper el pacto de caballeros, la complicidad patriarcal o la fatria patriarcal, como le ha llamado Rita Segato. Es necesario romper con ello para que ellos puedan transformar las formas en las que se relacionan, en las que se vinculan socialmente. Nosotras, por otro lado, y es algo que ya hacemos y que venimos haciendo las mujeres, también romper con formas de competencia, de sostenimiento, ¿no? de esa mirada patriarcal que también de alguna forma con la que hemos sido socializadas, pero eso no basta, es decir, nosotros podemos apoyar muchísimo, nos podemos acompañar, pero eso no nos protege y no evita la ocurrencia de la violencia, la discriminación sexista. Es decir, en muchos casos incluso esta consigna de la que yo no soy realmente amiga cuando dice, bueno, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, y mira, fantástico que las mujeres nos apoyamos, pero cuando hay un riesgo cuando hay una situación de violencia, un riesgo de femicidio, y yo puedo ir a buscar a mi amiga a su casa y vamos a la mía y todo perfecto, pero, ¿qué ha pasado? Y viene pasando. El femicida va a la casa de la amiga y termina matando, ya lo hemos visto, y termina matando a la amiga y a la pareja, ¿no? Es decir, el hecho de ser mujeres, acompañarnos nosotras, no nos protege de esa violencia sexista. Y ahí es la importancia y la necesidad del trabajo institucional y del trabajo estatal. Nosotras podemos hacer nuestra parte, y los hombres, por otra parte, van a hacer su parte, pero también hay una responsabilidad estatal que es fundamental, porque nuestro acompañamiento no basta y nuestro acompañamiento no nos protege, lamentablemente, de estas formas de violencia. Muchísimas gracias, Esther. Tengo otra pregunta que está relacionada con el tema de la capacitación. Acá en Argentina, desde el 2019, tenemos una ley que se llama Ley Micaela, que es una capacitación en perspectiva de género, ¿no? Y en violencias de género. Previo a toda la ley Micaela, ya habíamos con el convenio de ACEA, haber firmado con la CEDAW, ya tendríamos que haber realizado las capacitaciones. Mi pregunta es, ¿cuánto sirve para desarmar estos estereotipos, estas capacitaciones realmente? O sea, todavía no tenemos en Argentina estadísticas de la ley Micaela, si funciona o no. ¿Vos qué querés con respecto a esto? Obviamente no funciona porque los femicidios siguen no solamente ocurriendo muchísimo, sino aumentando, ¿no? Lo que es importante, digamos, la iniciativa es necesaria y es importante, pero tiene que hacerse de forma permanente. No basta, como se viene haciendo hasta ahora, y esto viene dirigido principalmente a funcionarios y funcionarias, ¿no? De todos los que trabajan con atención de mujeres víctimas de violencia o todo el entramado, ¿no? de justicia. No basta con una capacitación cada 6 meses o una al año. Una capacitación de 2 horas y que todo el mundo se va y listo. Es decir, tiene que ser un trabajo constante
de sensibilización, de trabajo y de desarticulación de justamente esas concepciones que tienen muy arraigadas fiscales, jueces, digamos, aquellos funcionarios y funcionarias que participan en ese proceso, en esa cadena de atención de las víctimas de violencia, entre otros. Una capacitación de 2 horas no va a cambiar esas concepciones o esos imaginarios con los que hemos sido socializados a lo largo durante toda la vida. Debe ser un trabajo permanente y transversal. Acá el problema es la insuficiencia, ¿no? Digamos, de esas medidas, de esa iniciativa. Son capacitaciones muy cortas, muy breves, muy esporádicas, y que no siempre a veces tienen una temática. Veo, por lo que he visto, se da distintas formas también, no hay como una homogeneidad en cuanto a su abordaje, sino que se da de forma distinta en distintos lados. Entonces, muchas veces terminas hablando de género de forma muy abstracta, muy general en alguna de estas intervenciones, y la violencia propiamente termina siendo, digamos, lo último, lo que se aborda, ¿no? O se aborda en los últimos 15 minutos de las capacitaciones. Acá lo importante es que sea permanente, que sea constante, y además la incorporación en los procesos y en la cadena de recepción de denuncias de personas que ya cuentan con la formación y especialización en estos ámbitos y que muchas veces siguen estando fuera, ¿no? del ejercicio y de estos espacios. Muchas gracias, Esther. Justamente hablábamos de los temas de los espacios, una que nos pasa acá en Argentina, no sé si en Venezuela, que los espacios que se generan en organizaciones sindicales, barriales, bueno, en el Estado también, las mujeres ocupamos los lugares que son específicamente de género, o sea, secretarías de género, direcciones de género. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, ¿Cómo se puede revertir? Se puede, digamos, lo importante es que las mujeres tengamos participación en todos los espacios y en todas las dimensiones, y no solamente en aquellos que se consideran de mujeres, ¿no? Siempre todo lo que implica cultura, familia, infancias y género es lo que se le deja a las mujeres, ¿no? Es como que lo que nadie quiere dejárselo a las mujeres, pues es asunto de ellos, es lo que tiene que ver con la casa, es lo que tiene que ver con lo privado, es lo que tiene que ver con lo comunitario, y es una forma de sostener también esa discriminación, relegación de las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisión y de participación en eso que nos afecta a todos y no solamente a nosotras. Y es una forma también del sostenimiento de ese poder masculino, de desentenderse, ¿no? De aquello en lo que también le involucra, pero es más fácil decir, no, vamos a dárselo a ellos que lo entienden más o se ocupan de eso. Hay que romper esas estructuras. Todas estas estructuras o estas comisiones o estas formas de organización deben estar integradas por grupos mixtos, no solamente por mujeres, tienen que ser grupos mixtos, porque los hombres, como ya les decía, son quienes sostienen estas violencias, porque mantienen el privilegio en los espacios de toma de decisión y ejercen las violencias específicas en los espacios, por ejemplo, privados o relaciones de pareja. Entonces, la construcción comienza también con la participación en estos espacios. Si no, siguen siendo espacios en los que, como tradicionalmente, bueno, se van a la cocina las mujeres a hablar, mientras están los hombres en la sala viendo fútbol. Muchas gracias, Esther. Tenemos una pregunta de Daniel, que dice, excelente exposición, cambiamos normas pero no prácticas. ¿Qué herramientas existen para avanzar en ese sentido? La capacitación opera en la teoría y en lo concreto. ¿Hay instrumentos que la ciencia pueda aportar para operar ese cambio? Digamos, tiene que ver con la intervención en todos los ámbitos. Como decía, requiere la intervención o la participación y la transformación en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, también de las concepciones culturales y a través de los productos culturales que consumimos, y también de la intervención del Estado en la garantía de derechos, en la ampliación de derechos, y además el monitoreo de que se cumpla, ¿no? Porque la norma está ahí, pero no necesariamente se cumple. Entonces, el problema es que realmente
se legislan y se aprueban normativas sobre algunos temas vinculados a la igualdad, a las formas de erradicación de la discriminación, pero no hay necesariamente una aplicación de estas normativas, no hay transformaciones culturales profundas, es decir, los contenidos que seguimos consumiendo en su mayoría siguen siendo aquellos que reproducen estereotipos y prejuicios. Los cambios se están dando, sí, pero a nivel muy pequeño, a nivel muy individual, es decir, quienes logran transformar algunas prácticas dentro del hogar o en su grupo muy cercano, como les decía, alertar ciertas actitudes, señalar ciertas prácticas, dejar de consumir algunos contenidos que reproducen prejuicios y estereotipos, pero a escala, digamos, a gran escala, sigue sosteniéndose todo aquello que reproduce la desigualdad. Yo creo que tiene que ver, amerita el concurso y el compromiso tanto individual, comunitario, mediático y estatal. Para mí los 4 pilares fundamentales. Perfecto, Esther, muchas gracias. Tenemos una pregunta que dice, si podrías decir cuál es la diferencia si es que hay una diferencia entre femicidio y feminicidio. En realidad no hay una diferencia. El término o la categoría fue desarrollada, introducida por Diana Russell en la década de los 70, en la que habla como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, por motivos sexistas y misóginos, pero en el año 2006, Marcela Lagarde, la mexicana, hace una traducción para Latinoamérica desde la UNAM, la Universidad Nacional de México, de los libros de Diana Russell y otras autoras, que era como una compilación. Y ella en la traducción le dice, mira, lo voy a poner como feminicidio porque no se entiende muy bien aquí. Diana Russell, que no sabía, pues, dale, le dice. Y digamos, lo traduce así, pero el problema que se genera después con esto es que Marcela Lagarde después introduce algunas variables a esto del feminicidio, diciendo que, bueno, el feminicidio es distinto al femicidio porque incluye la impunidad, y se atribuyó ella la creación de la categoría feminicidio. Esto generó como unas disputas allí, porque años después se entera Diana Russell, la creadora del concepto, de que Lagarde estaba diciendo que ella había acuñado el feminicidio, y dice, mira, ella no acuñó ningún feminicidio, el hecho de que le adjudicara o le agregara el factor de la impunidad no significa un nuevo concepto y no significa que ella lo acuñó. Además que esto ha generado como que ha perdido el carácter, digamos, sexista y de violencia sexista y misógina, lo que era el femicidio, y ahora en América Latina en unos países hablan de femicidio, en otros de feminicidio. Bueno, eso generó una confusión tremenda. En algunos países se habla de femicidio, en otros de feminicidio, y las leyes varían en nuestros países, digamos, pero varían en el uso del término. La categoría es la misma porque no significa nada distinto. En los dos casos, digamos, en general, es el asesinato de una mujer por motivos sexistas y misóginos, y el factor de la impunidad no hace una diferencia porque con impunidad o no sigue siendo un femicidio. Como ponía de ejemplo la misma Diana Russell, un femicidio puede estar impune 6 años y después se consigue justicia. Deja de ser feminicidio, Entonces, por eso es insostenible, ¿no?, esta supuesta diferencia con feminicidio. Es una confusión fundamentada, como te digo, en la traducción, y por también una voluntad de alguien atribuirse en la categoría acá en América Latina. Todo eso le dedico un capítulo en el libro Cultura Femicida, el riesgo de ser mujer en América Latina, lo desarrollo desde sus inicios y pongo como en cuestión qué pasó ahí, pero en general o básicamente es lo mismo. Gracias, gracias, Esther. Voy a leer la última pregunta. Marcelo, no sé si vos también querés en algún momento agregar algo. Tienes el micrófono. Leo esta pregunta y te cedo la palabra. Dice Lucas, pregunta, ¿cómo evalúa e interpreta el resurgimiento de los discursos de odio a nivel global? ¿Cree que deberíamos repensar nuestras estrategias discursivas y de comunicación para llegar a sectores más reticentes? Digamos, creo que siempre hay que hacerlo, ¿no? No siempre
digamos, no siempre el mensaje está llegando, no siempre está llegando a quienes más lo necesitan. A veces los discursos, las narrativas, las formas de mostrarlo se siguen quedando, ¿no? como en los círculos con mayor información, o se siguen quedando en la academia, se sigue quedando a veces en un monólogo entre quienes ya tenemos información y esa, digamos, por supuesto no es efectivo. Y yo por eso creo, y bueno, en mi caso particular trato de que lo que produzco, que estas problemáticas sea lo más accesible posible, independientemente de que se tenga información o conocimiento sobre estas problemáticas, se tenga o no formación académica en el tema, que sirva a quienes tienen alguna inquietud o algún interés en estos temas, estas problemáticas. A veces también, por supuesto, hay que tener en cuenta que el resurgimiento, la profundización de estos discursos de odio también están vinculados a el crecimiento y la masificación de los discursos y las iniciativas reivindicativas de la diversidad. En la medida que hay una mayor visibilización de, por ejemplo, del feminismo, de los discursos antirracistas, hay una respuesta, ¿no? Justamente de estos sectores más conservadores, antifeministas, antirracistas, entre otros. Entonces, siempre estamos como en un baile, ¿no? En el que en la medida que uno da un paso, el otro también da un paso. Eso a veces nos hace retroceder, avanzamos y retrocedemos, o sea, nunca es un avance permanente. A veces esto produce la arremetida o el crecimiento de formas de violencia y discriminación. Lo importante es seguir trabajando en ello, pero tratando también de que no quede monopolizados los discursos o las iniciativas o los cambios a sectores con mayor privilegio, no solamente económicos, sino de información, sino que pueda ser cada vez más accesible cómo trabajamos para llegar a través de diferentes formatos a quienes tienen menos información o menos academia en estos temas, a quienes también, a los más jóvenes que, digamos, están más vinculados a través de redes sociales o a través de nuevas formas de producción, ¿no? de discursos y de narrativas mediáticas, sin que esto implique sacrificar rigurosidad, por supuesto, sin que implique perder, ¿no? la importancia, la legitimidad de lo pedagógico y de lo investigativo, pero tratando de colocarlo o de acercarlo a través de diferentes formatos y diferentes narrativas. Bueno, un placer escucharte, Esther, como siempre, en algunas reflexiones. Pensaba que, bueno, perspectiva de género es, en definitiva, perspectiva de derechos humanos, o sea, toda vez que la violencia por razones de género, en definitiva, es violencia a los derechos humanos. Te escuché decir una palabra que para mí es clave, que es la socialización, ¿no? Y cómo muchas cuestiones se vienen como reproduciendo en estilos de crianza desde tiempos muy arcaicos, ¿no? Siendo niños, niñas, niños. Posiblemente esté allí la clave. Nosotros en Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, que no tiene muchos años, tendrá unos 15 años más o menos, pero digamos que es muy afecta porque los contenidos tienden a transversalizarse desde nivel inicial hasta terciario inclusive. Por alguna razón no alcanza a la educación superior, pero me parece que es una herramienta interesante, a pesar de que está bajo la órbita del Ministerio de Educación, pero uno podría pensarla como herramienta para emular y, digamos, instalar esto desde tiempos muy tempranos, ¿no? Y una cuestión que me quedo pensando, es tan solo un pensamiento en voz alta, digo, cómo en los países de la región que hemos tenido años más o años menos, un proceso de disciplinamiento, con procesos totalitarios de gobiernos, me refiero a las épocas de la militarización, cómo esto afectó también al tejido social, ¿no? Que eso me parece que también es una variable que tal vez cuesta a la hora de pensar una práctica que nos involucre a todos. O sea,
no que es imposible, sino que es más difícil. Absolutamente, Marcelo. Para mí esta perspectiva de la ESI sin duda es fundamental y que debe, digamos, servir como herramienta para reproducir, sobre todo a nivel comunitario, ¿no? A través de estos espacios de socialización y también de educación comunitarios y familiar. Debemos, digamos, intervenir desde más temprana edad, que es que comiencen a instalarse estos prejuicios, estos estereotipos, y que por supuesto se van alimentando y se van profundizando a lo largo de la vida. Entonces, mientras más temprano intervenimos, por supuesto hay mayores posibilidades de erradicación y de construcción de estos prejuicios y estereotipos. Y entender que nos acompañan a lo largo de toda la vida, es decir, no hay un tope, no hay un tope, porque a veces se cree, bueno, hasta este punto se sensibiliza sobre esta problemática, o con 2 capacitaciones basta. No, es una formación y sensibilización permanente que nos debe acompañar durante toda la vida en los espacios en los que hacemos vida, es decir, no solamente durante la escuela y salió de la escuela y no lo vio más, no, en el ámbito laboral, cómo está pensado, cómo se acompaña también a trabajadores y trabajadoras en estos temas, cómo se acompaña y cómo se sensibiliza sobre ello en los espacios comunitarios, en lo familiar, cómo lo discutimos y cómo, por ejemplo, una serie que estamos viendo puede ser disparador para reflexionar o para discutir determinadas formas de violencia, de desigualdad o de discriminación. Hay que empezar a reflexionar sobre esto y actuar sobre ello en todos los espacios en los que hacemos vida. Desde lo más cotidiano que podamos tener, a veces la música, qué canciones de alguna forma reproducen violencia, y de esto podemos después conversar. Tengo mucho también que he publicado en las redes, cómo desde los comentarios que se hacen alrededor de la mesa al momento del almuerzo, de la cena, sobre la corporalidad de los otros, o sobre, digamos, los comportamientos o las expectativas que hay sobre los otros. Todo esto, como si lo vamos modificando y lo vamos corrigiendo, lo vamos problematizando, ir transformando a nivel macro. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Estamos con las preguntas. Desde ya te digo, nuevamente te agradezco por tu enorme generosidad, por tu casi hora y media de tiempo que nos has brindado. Y bueno, te esperamos nuevamente el próximo año a través de, bueno, te cursamos la invitación a través de Marcelo para, bueno, otro tema, pero bueno, es tan grande esta temática que, bueno, podemos estar horas. Desde ya, enormemente agradecerte. Y le voy a ceder la palabra a la doctora Tarier, ya así invitamos para la próxima charla. Muchísimas gracias, Esther, y te mando un abrazo muy, muy grande desde acá de Lomas de Zamora. Gracias. Bueno, Esther, didáctica, clarísima, fuiste a los puntos trascendentales que tenemos que analizar. Yo hay una reflexión nada más que me voy a permitir al respecto, y es que hoy por hoy todavía está naturalizada la violencia. El cambio para mí es naturalizar la no violencia a través de la educación. La educación es la base, es la prevención, es el evitar que se llegue al femicidio, es el evitar todos los problemas que tenemos hoy, pero la educación desde la más temprana edad, como algo obligatoria, algo que tiene que estar en la currícula, desde jardín hasta las distintas especializaciones. Esther, gracias. Por supuesto que te vamos a volver a invitar. Ha sido maravillosa tu disertación. Gracias, Marcelo, por este contacto maravilloso. Y me despido de vos con este enorme beso del fondo de mi corazón, porque ha llegado a mucha gente hoy en Argentina. Gracias, gracias. Esther. Muchas gracias, Alicia, gracias, Ariadna y Marcelo, por la invitación y por el acompañamiento el día de hoy. Por supuesto, a todas y a todos quienes nos han acompañado esta tarde, por participar, por su tiempo. Y bueno, quedo a la orden, a través de las redes sociales me consiguen como Esther Pineda G. Y bueno, un gran abrazo a todos y a todas. Gracias. Bueno, como hago todos los lunes, gracias, gracias. El aplauso de todos está acá, ¿eh? Todos los lunes me toca ya anunciar a nuestra próxima disertante. El próximo lunes vamos a tener una persona desde Valencia, España, que es la doctora
María Sales, que nos va a hablar sobre algo que venimos transitando también en Argentina, que es la posibilidad de la existencia de mediación familiar extrajudicial. A ver, mis queridos, hoy por hoy sabemos que nuestros juzgados están tapados de juicios, que las fechas de audiencia se dan a mucho tiempo. ¿Hay una posible solución a través de la mediación familiar extrajudicial? En España se está aplicando. He tenido el gusto de conocer a la disertante, de compartir con ella momentos especiales y veo la posibilidad de que nos ilustre cómo ha sido la experiencia. Ella es la coordinadora de mediación en la Universidad de Valencia y que nos ilustre al respecto cómo se están manejando los juzgados de familia y la mediación previa extrajudicial. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno, como siempre, por estar. Los quiero muchísimo. Gracias. Gracias por seguirnos siempre. Nos vemos el lunes próximo. Besos a todos. Gracias.